Hablar de la que se avecina es hablar de un universo cómico y coral donde lo cotidiano se convierte en un espectáculo de excesos, de enredos interminables y de personajes llevados al límite de la caricatura, pero al mismo tiempo profundamente reconocibles. En medio de ese caos narrativo y humorístico, imaginar una historia titulada La vecina asexual y el fantasma goloso de Monte Pinar nos invita a reflexionar sobre cómo la serie ha sabido mezclar durante años lo real con lo surrealista, lo social con lo absurdo, hasta el punto de que la aparición de un fantasma en la comunidad no parecería tan extraña. Este comentario busca analizar esa trama inventada como si hubiera formado parte del guión, desmenuzando cada escena, ampliando el trasfondo de los personajes y comparando la experiencia con otras ficciones televisivas, todo ello aderezado con recuerdos personales que se entrelazan con la forma en que percibimos una comedia tan longeva y popular. La llegada de una vecina asexual a Monte Pinar ya sería, de por sí, una provocación interesante para el guión de la serie. La que se avecina siempre se ha caracterizado por introducir personajes que rompen moldes, desde la mujer obsesionada con el estatus social hasta el empresario fracasado, que no se resigna a perder, pasando por ancianos con actitudes infantiles o jóvenes, cuya inmadurez es su carta de presentación. Una vecina asexual plantearía un reto narrativo y al mismo tiempo una oportunidad para hablar de diversidad afectiva y sexual desde el humor, algo que la ficción española pocas veces ha explorado con naturalidad. Imaginemos la escena de su presentación en la comunidad, con las típicas vecinas cotillas preguntándole por su vida privada, esperando escándalos amorosos y recibiendo como respuesta un sencillo «soy asexual». La reacción exagerada, mezcla de incomprensión y sorpresa, generaría carcajadas, pero también abriría la puerta a una conversación que, disfrazada de broma, podría tener más profundidad de la que parece. Ahora bien, añadir a la ecuación un fantasma goloso convierte la historia en un terreno fantástico, que se acopla con facilidad a la lógica interna de la serie. A lo largo de los capítulos, hemos visto en La que se avecina cómo lo paranormal y lo absurdo se infiltran en la vida de los vecinos, desde sesiones de espiritismo improvisadas hasta supersticiones disparatadas que terminan teniendo consecuencias reales. El fantasma goloso encaja perfectamente en esa tradición. Lo interesante es que no se trata de un espectro terrorífico, sino de una entidad infantil, juguetona y obsesionada con los dulces, lo cual lo hace cómico y, al mismo tiempo, entrañable. Su interacción con los vecinos sería una mina de oro para la comedia. Imaginemos al fantasma robando churros de la mesa en medio de una junta de la comunidad, o apareciendo de repente en el bar de Antonio Recio para devorar galletas invisibles mientras todos creen que se trata de un acto promocional. La clave, sin embargo, está en cómo se relaciona este fantasma con la vecina asexual. Ella, acostumbrada a vivir en calma, sin dejarse arrastrar por el ruido de los deseos convencionales, se convierte en el contrapunto perfecto para un espíritu dominado por la gula. La convivencia entre ambos simboliza la tensión entre el control y el exceso, entre la contención y la obsesión. Cada escena en la que ella intenta razonar con el fantasma para que no arrase la despensa de la comunidad se convierte en una metáfora divertida sobre los límites del deseo humano. Y aquí, el guión puede permitirse momentos tan cómicos como inquietantes. Por ejemplo, una secuencia en la que todos los electrodomésticos del edificio empiezan a parpadear porque el fantasma se ha atracado de rosquillas y ha colapsado la instalación eléctrica, con los vecinos echando la culpa al administrador, mientras la vecina asexual sabe la verdad y no puede decirla sin parecer una loca.
La introducción de las amiguis, esas dos vecinas inseparables que hacen de narradoras cómicas y actúan como catalizadoras del rumor, añade otra capa de comicidad. Ellas se convierten en las cómplices del fantasma, llevándole dulces a escondidas, organizando meriendas que terminan en sesiones de espiritismo improvisadas y, sobre todo, exagerando cada aparición del espectro hasta transformarlo en leyenda urbana. Aquí es donde La que se avecina brilla, porque la serie siempre ha sabido reírse de cómo los rumores se magnifican en las comunidades de vecinos hasta convertirse en verdades absolutas. Una simple travesura de un fantasma goloso terminaría siendo narrada por las amiguis como una señal de que Montepinar está embrujado, y no tardarían en montar un grupo de WhatsApp llamado Cazafantasmas Oficiales para compartir cada nuevo avistamiento. Lo fascinante de esta trama es que entre carcajadas y situaciones disparatadas aparece un trasfondo más profundo. El fantasma goloso no es simplemente un niño travieso, sino el eco de una infancia interrumpida, un deseo que quedó atrapado entre la vida y la muerte. La vecina asexual, que ha aprendido a vivir sin ceder a los impulsos que la sociedad espera de ella, se convierte en la única capaz de comprender a ese espíritu. En ese cruce se esconde una reflexión sobre cómo nos enfrentamos a nuestros deseos y sobre cómo aprendemos a convivir con ellos. Lo cómico se convierte en espejo de lo humano. Recuerdo, en este punto, una anécdota personal. Cuando era pequeño, en mi barrio había una panadería famosa por sus bollos rellenos de crema. Los niños esperábamos toda la semana para comprar uno con nuestras propinas, y siempre había uno que, por no llegar a tiempo, se quedaba sin probarlos. Ese niño inventaba historias para justificarlo. Decía que un duende se había llevado el último bollo, que un espíritu goloso le tenía manía. Al leer esta historia del fantasma goloso de Montepinar, me vino a la mente esa memoria y comprendí que en el fondo todos hemos imaginado, en algún momento, que nuestras frustraciones infantiles tenían una explicación mágica. Ese eco personal me hizo entender por qué un fantasma de este tipo resulta tan cercano. Porque todos hemos sentido esa hambre imposible de saciar. Analizando las escenas más intensas, encontramos un clímax especialmente poderoso en la Feria de San Miguel, cuando el fantasma comienza a absorber la energía de las luces y los juegos. Este momento combina la estética festiva con un trasfondo oscuro, recordando a aquellas películas de los años 80, donde lo infantil y lo terrorífico convivían en la misma imagen. El guión consigue aquí un contraste perfecto. Mientras los vecinos creen estar presenciando un espectáculo de pirotecnia, en realidad son testigos de una batalla entre la razón y el deseo. Esta dualidad es característica de La que se avecina, donde las apariencias engañan constantemente y lo ridículo se convierte en metáfora. La resolución, con la vecina asexual ofreciendo sus recuerdos más íntimos como sacrificio, conecta con una de las grandes obsesiones de la serie, la identidad y la pertenencia. Perder un recuerdo preciado para salvar a los demás se convierte en un gesto heroico, inesperado, dentro de una comedia que, en apariencia, solo busca hacer reír. Pero aquí está el genio de la propuesta. Detrás de cada gag absurdo hay siempre una reflexión sobre la fragilidad de la vida comunitaria, sobre cuánto estamos dispuestos a ceder para mantener la convivencia. Si comparamos esta trama con otros momentos de la serie, podemos ver un patrón. En La que se avecina, cada personaje lleva consigo un exceso. El empresario que no sabe rendirse, la vecina que solo vive para cotillear, el joven que se aferra a su inmadurez. El fantasma goloso es, en este sentido, una prolongación natural de esa lógica. Es la encarnación del exceso infantil, del deseo que no conoce
límites y su enfrentamiento con una vecina que ha elegido vivir sin dejarse dominar por los deseos convencionales, crea un equilibrio perfecto. A nivel personal, debo confesar que hay algo profundamente emotivo en imaginar a toda la comunidad reunida en el trastero, compartiendo recuerdos para combatir el olvido. Esa escena me recordó a las sobremesas familiares en mi casa, cuando mis abuelos contaban anécdotas de su juventud y todos escuchábamos con atención. En aquel momento no lo sabíamos, pero estaban transmitiendo memoria, construyendo una red invisible que nos protegía del paso del tiempo. Leer o imaginar que en Monte Pinar se repite ese mismo acto, aunque disfrazado de comedia, me resultó conmovedor. El título, La vecina asexual y el fantasma goloso de Monte Pinar, sintetiza con precisión lo que esta historia representa, una mezcla de lo marginal y lo sobrenatural, de lo íntimo y lo cómico. La vecina asexual rompe esquemas en un entorno dominado por la hipersexualización de algunos personajes. El fantasma goloso introduce lo fantástico en un mundo ya de por sí caótico. Juntos forman una pareja insólita que revela la capacidad de la serie para reinventarse constantemente. Al final, lo que nos queda es una lección inesperada. La memoria compartida es el verdadero antídoto contra el olvido, y la comunidad, con todas sus peleas y ridiculeces, es el refugio donde se combate a los fantasmas, tanto reales como metafóricos. Esa idea conecta con una experiencia que todos hemos vivido, la certeza de que, en medio del caos de la vida cotidiana, son las historias que compartimos con los demás las que nos dan sentido y nos salvan del vacío. En conclusión, analizar La vecina asexual y el fantasma goloso de Monte Pinar como si fuera un arco narrativo de La que se avecina nos muestra cómo la comedia puede convertirse en un espacio de reflexión sobre el deseo, la memoria y la comunidad. Cada escena, desde la primera aparición del fantasma hasta el sacrificio final en la feria, nos habla de nuestra propia relación con lo que anhelamos y con lo que estamos dispuestos a perder. Y aunque el tono sea siempre humorístico, detrás late una verdad profunda, que nadie puede enfrentarse solo a sus fantasmas, y que la memoria compartida es el único lazo capaz de mantenernos unidos frente al olvido.